Amén, pues sean bendecidos en el nombre del Señor. A los hermanos que nos están viendo online, que son bastantes, que la paz de Dios reine en sus vidas. Nos alegramos de que damos inicio en este es el nuevo curso. Este nuevo curso trata de, vamos a estar tocando los 4 evangelios. Pues vamos a estar cubriendo el Nuevo Testamento, ¿ok? Nos vamos a enfocar en los primeros 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Yo no sé cuántos están excited, pero yo estoy excited porque es mucha información, pero es muy buena información, ¿verdad? Así que usted tome las notas que desee tomar, y que usted pueda aprender mucho, ¿verdad? Y todos saben cómo tener acceso al internet, ¿verdad? Para ver los videos. Yo le quiero recordar a los hermanos que están online y también los que están aquí presente que nosotros, en cuanto a los módulos se refiere, que nosotros damos, entonces nosotros no nos entramos muy de lleno, porque simplemente esto es un grado asociado. Estos son ¿verdad? Las bases, simplemente por encimita, porque hay mucho que cubrir. Ya cuando usted se mueva al bachillerato, entonces ahí va a ser más profundo y más detail, o sea, más detallado. Aquí simplemente estamos viendo, ¿verdad? Como cuando usted entra a una casa, usted mira la casa, ¿verdad? Vio la cocina, pero usted no estamos abriendo las gavetas, abriendo mirando por debajo de las cosas, ¿verdad? Viendo los detallitos. Simplemente estamos haciendo un panorama, ¿verdad? Bíblico. Y en estas tres clases más nos vamos a enfocar en Mateo. Hoy vamos a cubrir el libro de Mateo. La semana que viene vamos a estar en Marcos, luego Lucas y luego Juan. Los primeros 4 libros, ahora como comenzamos la clase, simplemente les quiero dar una introducción de qué eran los evangelios y cómo llegaron a ser los evangelios. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento son los evangelios. Usted lo puede escribir por ahí. Estos libros registran la vida, el ministerio, la enseñanza, muerte y resurrección de Jesucristo. Así que lo voy a repetir nuevamente. Estos libros, los 4 registran la vida el ministerio, la enseñanza, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así que, hermano amado, que usted se encuentre esta noche, nos está viendo, ¿verdad? A través del internet. Si usted quiere conocer acerca de la vida, ¿verdad? De Jesucristo y cómo Él estuvo aquí en la tierra, qué enseñanzas Él nos dio, y cómo lo vieron Mateo, cómo lo vio Marcos, cómo lo vio Lucas y cómo lo vio Juan, eso es lo que vamos a estar estudiando. Ok, Mateo, primeramente, Mateo da énfasis a Jesucristo como el Rey. Eso es bien importante que usted lo escriba, ¿verdad? Mateo da énfasis a Jesucristo como el Rey. Y cuando me refiero al Rey, es un Rey. Todo lo que usted pueda pensar en un Rey. Así es que lo ve Mateo. Y él se dirigió específicamente a los judíos. Mateo se dirige a los judíos. Entonces, si usted abre el libro de Mateo, usted va a ver ahí que hay lo que se llama una genealogía real, y cierra con el Rey comisionando a sus discípulos. En otras palabras, si usted lee en el libro de Mateo, el primer capítulo, dice, este nació de este nació de este nació de este, hasta que usted puede ver que Jesucristo viene del linaje real de David, que eso es muy importante, ¿ok? Y Mateo es el libro, ¿verdad? Esto es una introducción simplemente, es el primer libro del Nuevo Testamento, y aquí es donde la mayoría de las personas lo leen. Ustedes saben que si la gente nunca ha sabido nada de las cosas de Dios, casi siempre los pastores, ¿verdad? O gente que le instruyen, le dicen, comienza a leer Mateo. Mateo, por lo tanto, es el libro más leído en el mundo. Eso es un muy buen detalle que usted lo puede escribir. Mateo es el libro más leído del mundo. Entonces había un hombre que se llama Renan. Renan, él era un escéptico francés. Él dijo acerca de este libro que este es el libro más importante de toda la cristiandad. Que el libro de Mateo es el libro más importante de toda la cristiandad. Esto lo dijo un escéptico francés acerca del libro de Mateo.
También él dijo que es el evangelio más importante que jamás se ha escrito. Eso lo dijo este hombre francés. Entonces, como algunos de ustedes tienen por conocimiento, este evangelio fue escrito, por supuesto, por Mateo, ¿ok? A él también se le conocía como Leví. Entonces el oficio de él, usted dirá, ¿a qué se dedicaba Mateo? Mateo trabajaba, como decir trabajar hoy, para el IRS. Él era un publicano, él era como Zaqueo, ¿ok? Mateo era un publicano. Y ustedes saben que los publicanos en aquellos tiempos eran los que ¿qué? Cobraban impuestos. Cobraban los impuestos. Así que la gente que cobran impuestos no tienen buena fama, tienen mala fama. ¿Verdad? A nadie le gusta que el IRS vaya a tocar a su casa, porque la gente se pone, ¿verdad?, bien nerviosos porque saben que le pueden, ¿verdad?, quitar el dinero. Entonces, Mateo vivió y enseñó en Palestina durante 15 años después de la crucifixión. En otras palabras, Jesucristo murió y Mateo se quedó en el área de Palestina y predicó ahí 15 años después que Jesucristo murió. Y entonces luego que Jesucristo muere, después de esos 15 años, él comienza a viajar como misionero, primero en Etiopía y luego en Macedonia, Siria y Persia, que son los lugares más viejos de la civilización, ¿verdad?, de la historia de la antigüedad. Yo sé que el hermano William ha estado en Irak. Y ese lugar antes le llamaban los persas, era esa área. Finalmente él falleció, o sea, él murió de una muerte natural, sea en Etiopía o en Macedonia. Él murió en Etiopía o en Macedonia, pero esto no está comprobado, ¿verdad?, científicamente, pero eso es lo que la gente que tiene conocimiento dicen, que el lugar donde él murió. Entonces, hay una gran cantidad de evidencia que data que la primera parte del primer siglo, este libro fue escrito. O sea, el primer siglo de la humanidad fue escrito el libro de Mateo. ¿Ok? La gente que son conocedoras de esto dicen que fue del año 45 o el año 50 antes de Cristo. ¿Ok? Y fue escrito primeramente en hebreo y después posteriormente fue traducido al griego. ¿Ok? Es bueno que usted escriba todas estas cosas porque son cosas históricas y si usted puede, ¿verdad?, estudiarlo luego y repasar sus notas, es bueno que usted tenga este conocimiento, ¿verdad? Las cosas básicas, no tiene que aprenderse todo, pero es bueno que sepa quién era esta persona, ¿verdad? Para que usted, cuando lea la historia cuando usted vea cómo él escribe y las cosas que dice, diga, entiendo por qué dice esto. Recuerde que él era un publicano, y la gente, ¿verdad?, tenían en esos tiempos mala fama, y piensen todas estas cosas que yo les he hablado en este momento. Entonces, Mateo es pues el evangelio del rey, y esa profecía se cumplió en la entrada triunfal cuando el Señor entró en la ciudad de Jerusalén, exactamente de la misma manera. Todos ustedes saben eso. La labor de Mateo es presentarle a la humanidad como a Dios, como a Jesucristo, como un rey. Por lo tanto, el libro comienza con la genealogía del rey, porque todos los reyes tienen que tener una genealogía. Y yo me explico con esto. Cuando usted abre las páginas de la Biblia, usted ve el libro de Mateo, va a empezar que la genealogía de David comienza y empieza nombre. Porque lo que está haciendo el autor ahí, Mateo, ¿verdad?, él está diciendo, el que yo quiero presentar es el rey que todo el mundo espera. Y como es el rey que todo el mundo espera, yo tengo que presentarlo como un rey de verdad, ¿verdad? Porque Jesucristo fue un rey, y si usted se pone a leer, él lo pone creo que desde Jacob o desde Abraham, toda esa genealogía hasta que llega hasta Jesús. Y usted puede leer eso en el primer capítulo de Mateo. Por eso es que él lo presenta de esa manera. Entonces, el primer capítulo
nos cuenta también de su nacimiento. El segundo, ya estamos en el segundo capítulo, describe los acontecimientos que siguieron, incluyendo su ida a Egipto. En el tercer capítulo, usted puede leer acerca del bautismo de nuestro Señor, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Y en el tercer capítulo, los primeros 2 versículos le relacionan con la tierra. Déjenme buscar algo aquí. Yo tengo una anotación aquí, tengo que buscar. Y espero que todos me están siguiendo, ¿verdad? Ok. Ok. En el cuarto capítulo, tenemos las pruebas por las que tiene que pasar un rey. Usted sabe que déjeme buscar algo antes de entrar a lo que él era rey, a lo que Jesucristo era rey. Déjeme ver si yo encuentro el versículo de Zacarías. Alguien que nos lea en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías queda un poquito antes. Zacarías 9:9. Ageo y Zacarías. Y yo no le dije algo, déjeme tocarle un punto muy importante. Alguien que me busque Zacarías 9:9. Antes de yo proseguir, yo quiero decirle algo muy importante. Mire, hermano. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, esto no se me puede pasar de dejarles saber esto. Hay 400 años de silencio que Dios no hablaba. Eso es muy importante que todos ustedes lo entiendan. Entre Malaquías y Mateo hay 40 años de silencio que Dios no habló. Y esto es bien grande en la historia. 400 años. Entre Malaquías y Mateo. Y recuerde que en ese momento Roma era el poder dominante en la tierra y las legiones romanas se habían extendido a todo lo largo y lo ancho del mundo civilizado. Y ahí usted puede, ahí es que usted puede ver, ¿verdad?, las películas, y usted sabe que el imperio romano eso era, y ellos se querían quedarse completamente con todo. Y eso es en el momento de la historia que está sucediendo todo esto, esos 400 años. Por eso es que ustedes ven que cuando crucifican a Jesucristo están los romanos. Los romanos estaban en esos lugares y ellos le quitaban, ¿verdad?, la cuestión del dinero y los maltrataban a la gente judía. Y el mensaje bien importante que tampoco se me, por alguna razón u otra no le escribí, el mensaje de Mateo: he aquí vuestro rey. Ese es el mensaje que se habla en el libro. Él está presentando a toda la gente, está diciendo: he aquí, en otras palabras, aquí yo le presento su rey. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de continuar? Vamos a ir. Entonces, ok. Vamos a ir a Zacarías 9:9. ¿Quién lo tiene? Lo puede leer bien fuerte, hermano William. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Y esa es la profecía que escribió Zacarías. Zacarías es uno de los profetas menores acerca de cuando Jesucristo iba a llegar aquí a la tierra y lo que iba a hacer. Y esa es la entrada triunfal, ¿verdad?, que es la semana antes de la crucifixión, que todo el mundo le tiraban en la fiesta de las Pascuas, y él venía en un pollino, ¿verdad?, en un asno, ¿verdad?, montado, y todo el mundo viva el rey y toda esta cuestión. Y en una semana después a nuestro Jesucristo lo crucificaron, ¿ok? Así que eso lo decía Zacarías. Entonces, esto es bien importante. En el capítulo 6, no sé por qué, también me lo pasé. En el capítulo
3 del libro de Mateo habla acerca del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, los dos primeros versículos le relacionan con la tierra. Si usted ve ahí el tercer capítulo, los primeros versículos le van a relacionar a Jesucristo en la tierra. Entonces, su genealogía le une a la línea real terrenal de David, pero su bautismo, en otras palabras, cuando Jesucristo llega a la tierra, esto es bien tremendo, hermano. Cuando Jesucristo llega a la tierra, Él viene de la genealogía de David, ¿verdad? Que todos ustedes saben que, como yo le dije, que lo presenta Mateo, hijo de, ¿verdad? Él viene de la línea de David. Pero entonces cuando a Él lo bautizan, ese bautismo se relaciona con el cielo y le concede sus credenciales celestiales. En otras palabras, Él ya hizo la parte como humano, aunque no la ha completado porque todavía no ha muerto, pero se va a unir a la cuestión del cielo, porque ¿qué sucedió en los cielos? Cuando Jesucristo fue bautizado, se abrieron los cielos. Y dice la palabra de Dios que se escuchó una voz del Padre hablando desde el cielo y diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien yo me deleito. En otras palabras, la línea real de donde Él viene, que viene de la simiente de David, se va a unir al nivel celestial que viene directamente de Dios. O sea que todo lo que estaba esperando todo el mundo, ahí es así. Entonces, para usted ser un rey, usted tiene que pasar por pruebas. La gente que van a ser rey, ¿verdad? Tiene que pasar unas pruebas. Las pruebas de nuestro Señor Jesucristo, eso usted lo va a ver en el capítulo 4, son la clave del Evangelio de Mateo. Él fue al desierto como qué, como usted y como yo, como un hombre, ¿verdad que sí? Ajá. Él fue al desierto como el hombre y fue puesto a prueba para ver si él podía cumplir la intención que Dios tiene para el hombre. ¿Escuchó qué interesante eso? Él llega a este mundo, Él es el hijo de Dios, Él llega a este mundo como un hombre, ¿verdad? Y Él va a ser puesto a prueba como ¿qué? ¿Como hombre? Como hombre, no como Dios, como hombre, porque Él estaba en cuerpo humano como usted y como yo. Entonces Él fue puesto a prueba para ver si Él puede cumplir con la intención que Dios tiene para el hombre. Os lo voy a decir nuevamente, Él fue puesto a prueba para ver si él puede cumplir la intención que Dios tiene para el hombre. Y el hombre se compone de tres partes, que todos ustedes saben, que esto lo hablaban mucho los griegos. Es el cuerpo, el alma y el espíritu. Usted sabe que los griegos desarrollaron ese término de las Olimpiadas mucho antes, que es mente sana con cuerpo sano. Todo esto viene, recuerde que todo esto viene de los tiempos de Jesucristo. Así que, y nuestro Señor fue puesto a pruebas en estos tres niveles: cuerpo, alma y espíritu. Ok. Y ustedes van a saber que en el desierto él tuvo 40 días con sus noches. Él no había comido y no había bebido absolutamente nada. Y nuestro amigo, ¿verdad? Nuestro enemigo, Satanás, le dijo: si eres el Hijo de Dios, transforma estas piedras en pan y conserva tu vida. Pero sabe, mire hermano, yo estoy haciendo la dieta ahora mismo de Samuel, y muchos de ustedes la están haciendo. De Daniel, no de Samuel, de Daniel. Y entonces al hacer esta dieta, ¿verdad? Hermano, eso no está fácil. No está fácil, porque tú tienes que decirle a tu cuerpo: Dios es más importante que lo que el cuerpo puede pedir. Dios es más importante que lo que mi cuerpo necesita en el día de hoy. Jesucristo estuvo 40 días en el desierto sin haber comido o sin haber bebido. Eso es lo que dice, ¿verdad, Mateo?
¿Y cree usted que yo al día 35, si me dicen que si yo quiero pan, yo no voy a coger el pan? Mire, hermano, ayer yo mismo estaba ahí, estaba en la parte, se había acabado el culto y estaba hermana Zaida allá afuera vendiendo unas cosas que alguien trajo, unos sándwichitos, y yo sufrí, y yo, ay Dios mío, Señor, qué bonito se ven esos sándwiches hoy. Y yo me ponía a pensar, mientras estudiaba todo esto, yo decía, imagínense nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra 40 días y 40 noches sin comer nada. Y el diablo se le presenta y le dice, si eres hijo de Dios, transforma todas estas piedras y conviértelas en pan. ¿Usted piensa que Jesucristo lo pudo haber hecho? Claro que sí que lo pudo haber hecho. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Fue puesto a prueba ¿qué? Su cuerpo. Recuérdense esas tres cosas, él tenía que ser puesto a prueba. Vamos a ver el alma. Su cuerpo ya pasó, ¿verdad? He was a go, como decimos en el army. A su alma, por medio de la pasión dominante del alma, dice, todos deseamos revelar con desesperación lo que somos, mostrar de lo que somos capaces, o como diríamos mejor, expresarnos. Este es el impulso que es la función principal del alma humana. Y fue a este nivel que el demonio vino a él y dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El enemigo, Jesús, Dios, lo creó a él. Y él le está diciendo a su creador como que, tú sabes, yo te voy a dar todo eso que tú puedes ver si tú te postras ante mí. Le está diciendo Satanás. Y Jesucristo fue tan humilde, ¿verdad? Que él le contestó y le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De modo que Jesucristo pasó la prueba y se reveló a sí mismo total y adecuadamente como el hombre que Dios deseaba que fuese. Entonces falta la última prueba, que es el Espíritu. Vamos a ver. Déjame buscar esto. En el Sermón de Monte, él comienza a presentar esta misma prueba a la nación de Israel, que había sido escogida por Dios a lo largo de los siglos para convertirse en un medio de comunicación a la humanidad, y se habían considerado a sí mismos como su pueblo favorito. Pero ahora el pueblo se encuentra frente a la prueba en el Evangelio de Mateo, ante la necesidad de demostrar si eran capaces de pasar la misma prueba por la que había pasado el Señor, que es la historia esencial de Mateo. La tercera, Cuando él fue rechazado en los dos sentidos que yo le dije, pasó al ámbito del ministerio del espíritu humano. Dice, en la oscuridad y el misterio de la cruz realizó la obra redentora que ganaría de nuevo al hombre para Dios en cuerpo, alma y espíritu. En otras palabras, cuando él fue a la cruz del Calvario, su cuerpo fue completamente, él se fue con los panchos, como decimos en el argot boricua, ¿verdad? Allá en Puerto Rico. Él murió como cada uno de nosotros tenemos muerte, en algún momento vamos a morir. Jesucristo murió como cada uno de nosotros, pero Él resucitó al tercer día, y esa es la prueba espiritual, ¿ok? Que Él la pasó. En cuerpo, alma y espíritu. ¿Están todos claros hasta ahí? Ok. Vamos a ir entonces a los capítulos del 8 al 12. Dice, ahí si usted lee los capítulos del 8 al 12 de Mateo, va a encontrar una serie de milagros del reino de Dios, ¿verdad? Que Jesucristo realizó aquí en la tierra.
en esto, ¿verdad? Aquí como dice, no hay una manifestación espectacular, sino una representación del poder del Señor sobre todo lo que afecta al cuerpo, la enfermedad, los demonios, la muerte, y su autoridad en este ámbito es la de rey. En otras palabras, Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, Él se enfrentó a gente que estaban enfermos, como ustedes se acuerdan del paralítico de Betesda, el hombre que era ciego y no podía ver, que Él escupió en la tierra, hizo lodo y lo pasó, ¿verdad?, en los ojos del ciego y pudo recibir la vista. En la mujer del flujo de sangre, eso fue un milagro, ¿verdad?, instantáneo. Esos fueron muestras de cosas que Dios puede hacer aquí en la tierra. Los demonios de Gadara, que Jesucristo pasa por esta región y le dice: ¿por qué tú vienes a atormentarnos? Al menos envíanos a esos cerdos, ¿verdad? Y así mismo el Señor lo ordenó, que se fueran esos demonios a esos cerdos, y los cerdos, dice la palabra de Dios, que se fueron por un precipicio y se tiraron. Y la muerte y su autoridad en este ámbito es la de rey. En todo el sentido de la palabra, Jesucristo cuando caminó aquí en la tierra, Mateo lo ve, ¿verdad? Y él lo ve como un rey. Y nosotros todavía vemos a Jesucristo, todo el mundo ve a Jesucristo como un rey. Entonces en el capítulo 11 Él comienza a pronunciar la palabra ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, ay de los que no creyeron. Jesús juzga a la nación en este sentido. En el capítulo 13 aparecen los misterios del reino en forma de parábolas que ocultan la verdad en forma de símbolo. Como todos ustedes saben, las parábolas que Jesucristo menciona, como les dije anteriormente, yo voy bastante rápido porque ese es el formato de la clase, como está hecho. Déjenme ver algo. Ok. Dice, por cierto, que toda esta sesión, empezando el capítulo 13, versículo 54 hasta el capítulo 16, el versículo 20 tiene que ver con el pan. Esta es la alimentación de los 5,000 en el capítulo 14. ¿Alguien que pueda leer esa palabra, verdad? Vamos a tocar eso un momentito. El capítulo 14, donde Jesucristo alimenta a 5,000 personas. No, el capítulo 14, 13. Alimentación de los 5,000. Sí. 14, 13, eso mismo. Léalo, hermana Elba. Dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por la aldea y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él le dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio a los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todo y se saciaron. Recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Así que podemos ver ahí una de las cosas, ¿verdad?, que la Iglesia Católica implementó, ¿verdad? Y ellos han hecho a través de la historia, ¿verdad? De ahí que vienen todos los problemas, todos los programas sociales que se han implementado en la humanidad acerca, por ejemplo, de que las iglesias cuiden de los necesitados, las iglesias den dinero a los necesitados. Todo eso viene porque los discípulos de Jesucristo, ¿verdad? Y Jesucristo mismo, ellos veían la necesidad y la suplían. Y no la suplían en 3 días, la suplían al momento. Ahí podemos ver los discípulos como ellos tenían, ¿verdad? A pesar de estaban con Jesucristo caminando constantemente.
no pensaban de que Jesucristo podía hacer un milagro, porque le dice, ¿verdad? Había tanta gente, 5,000 personas, y los discípulos le dicen, mira, que cada uno se busque en Burger King, McDonald's y lo que sea, y se vayan a comer por allá. Y Jesucristo, no, vayan ustedes y aliméntenlo. Jesucristo, ¿verdad? Y le dice, ok, ustedes búsquenme en algo, y yo voy a hacer aquí un milagro. Pero los discípulos rapidito querían como soltarle y decirle no, que se vayan ellos por ahí a comer. Lamentablemente hay muchos cristianos así que ven la necesidad de la gente, tienen $5,000 en la cuenta y alguien está pasando, necesita $100. Mano, no se le va a caer un canto porque usted le dé $100 a alguien. Sean 500, sean 1,000, y si Dios le da mucho más que usted, Dios le da mucho más que eso. Así que, ¿verdad? Comencemos a hacer lo que Dios nos ponga en nuestras manos a hacer. Y no tenemos que vociferarlo, a traer una parcarta, ¿verdad? Al domingo, yo le di $2,000 a hermana Maclovia. Le di $5,000 a hermana Oralia. Y hago una pancarta. Dice la palabra de Dios que su derecha no sepa lo que hace su izquierda. Así que, hermano, tenemos que dar deliberadamente. Vamos a ir al capítulo. Ahí yo les hablé que Jesucristo alimentó ¿cuánto? 5,000. 5,000. Vamos a ir al capítulo 15, que Jesucristo va a alimentar 4,000. Son dos momentos diferentes. Capítulo 15. Ahí Jesucristo va a alimentar 4,000. Hay gente que son confusos en cuanto a esto. ¿Quién lo puede leer? ¿Qué versículo? Solamente donde diga la alimentación de los 4,000. El 29. Eso fue el Hermana Zaida, léalo. Desde el 29. ¿qué capítulo es? Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada de comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos objetaron: ¿dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud? ¿Cuántos panes tienen? Ok, ¿puedes comenzarlo a leer nuevamente? Habían algunos que no lo tenían. Oh. Sí, Desde el 32. Ok. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos objetaron: ¿dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud? Ahí los discípulos se parecen como muchos, ¿verdad? Perdonando a los hermanos puertorriqueños, pero mucha gente que yo me he topado en esta vida, que a veces ven las cosas, uno da una orden y ahí no lo está dando cualquier líder, lo está dando Jesucristo, el autor y dador de la vida. Le está diciendo a los discípulos, ¿cómo tú comienzas leyendo? ¿Qué fue lo que tuvo Jesucristo al principio? ¿Qué dice ahí? ¿Compasión? Sí, compasión. ¿Qué dice? Tengo compasión. Siento compasión de esta gente. Hay gente, Jesucristo dice, siento compasión de esta gente. Y los discípulos que están con él le están diciendo, ¿qué le dicen los discípulos? Ellos objetaron. Ellos objetaron, en otras palabras, me imagino, protestaron, le dijeron, ¿dónde rayos nosotros vamos a conseguir comida para toda esta gente? Y lamentablemente, después de 2,000 años de Jesucristo estar aquí en la tierra, eso era Jesucristo con sus discípulos, hermanos. Y mire la actitud de los dichosos discípulos, ¿verdad? Los seguidores de él. Objetaron. Mire, hermano, cuando su líder le da, esto es algo de liderazgo, cuando su líder le da una instrucción. Ayer yo le decía a alguien, ¿tú me puedes hacer el favor y buscar estas personas? Y la persona viene y me dice, no, pero es que yo la busqué y no la encontré. Entonces yo me quedé como que pensando, wow, que aquí en la iglesia, yo, Dios mío, Padre Santo, no es tan difícil lo que te estoy pidiendo, lo que te estoy diciendo, que conviertas estas piedras en pan. Y que entonces cuando me iba a mover, entonces como que reaccionó quien le estaba pidiendo, ¿verdad? Tenemos que honrar a nuestros líderes, hermanos. Y hermanos que usted no está mirando, ¿verdad? Honre a sus pastores, es importante que si su pastor le pide algo, mire, usted responda. Eso no es tan difícil. Sigue leyendo. Okay. ¿Cuántos panes tienen? Les preguntó Jesús. 7 y unos pocos pescaditos. Luego mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias, los partió
y se los fue dando a los discípulos. Esto a su vez los distribuyeron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran 4.000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. ¿Cuánta gente? 4.000 hombres, sin contar a las mujeres y niños. Que eso era un montón, eso eran como 12.000 personas. Casi siempre tú tienes como 2 nenes. Un nene y una nena, más. Sí, eran bastante gente. Así que, hermano, sí, tremendo, ¿verdad que sí? Ok. Dice que empezando por el capítulo 16, versículo 21, dice que tenemos el segundo ministerio de nuestro Señor a la nación en esta ocasión en el aspecto del alma, y se está ofreciendo precisamente en ese aspecto. Su primera revelación lo hace a los discípulos y a continuación a toda la nación. Alguien que lea el capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Se recuerda la prédica que trajo la pastora Karen, que inclusive salió hoy en la emisora de radio, que si Jesucristo no hubiese obedecido la voz de su Padre, ¿verdad? Él no le decía a sus discípulos: no me hablen, yo no quiero escucharlo porque yo quiero obedecer a mi Padre. ¿Me entienden? ¿Verdad? Que Jesucristo obedeció la asignación que Él tuvo aquí en la tierra. ¿Usted piensa que Jesucristo no tenía, verdad? Que Dios no le había hablado y Él sabía de antemano que lo iban a latigar, que iban a acusarlo de esto, que todo lo que Él pasó, Él lo sabía de antemano, hermano. Imagínese usted estar en la tierra y saber de antemano que tú vas a pasar por todo esto. Que yo le diga a algunos de ustedes: mire, yo le voy a enseñar cómo usted va a vivir la vida. Y ya tú lo sabes, y a los 10 años ya tú sabes cómo va a ser tu vida. Eso estaría fuera de liga, ¿verdad? I think that'd be awesome. Algunos tomarían mejores decisiones en la vida. Oh yeah, exactly. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos quisieran volver a tener 15 años? Hermana, él no quiere tener. Amén. I'm not even I'll go back. Entonces vamos a entrar. Entonces dice: todos son parábolas que le presentan como el rey que tiene derecho a mandar y determinar el carácter de las personas. En esta ocasión no se dice nada acerca de sus vidas físicas, sino más bien del alma de las personas. Están dispuestos a servirle, a dejar que Él los moldee y a que le dé forma a sus vidas y a sus personalidades. Eso es lo que sucede en el día de hoy. La gente quiere seguir a Cristo, pero ellos supuestamente están dispuestos a seguir a Jesucristo, pero no dejan que Dios les moldee, no dejan que Dios les dé forma a su vida, y menos que Dios les ayude, ¿verdad?, en sus personalidades. A ellos les gusta la parte de que, oh sí, eso de la cuestión de buscar de Dios, ir a la iglesia los domingos está bueno, pero tus actitudes, cómo tú te vas a comportar en tu trabajo, cuando alguien te haga algo mal, tú le vas a salir para adelante. Jesucristo hizo en la tierra, no, Él no lo hizo, hermano. Dice que cuando le daban en un lado, Él ponía la otra mejilla. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso en el día de hoy? Que venga alguien aquí que meta una bofeta a uno. Ahora, vente aquí, me dolió, dame acá ahora. No, eso está bien difícil, hermano. Así que para seguir a Jesucristo tenemos que rendirnos completamente a Él. Así que en el capítulo dice: no pasa mucho tiempo antes de que nos encontremos con su entrada triunfal en Jerusalén, Él juzgando a la nación, entrando en el templo, deteniendo las ofrendas y echando a los cambistas, y una vez escuchamos la palabra ay. Usted busque por ahí en capítulo 23 de Mateo, el versículo 13. A ver qué Jesucristo piensa
de los escribas y fariseos. Recuerden que esto era un partido político también, esta gente. ¿Lo tiene, hermano William? Sí, lo tengo aquí. 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Sí. No, está bien ahí. En otras palabras, Jesucristo le está diciendo a ellos hipócritas. Hipócrita no es una palabra muy bonita, hermano. Si yo le digo hipócrita a alguno de ustedes se va a sentir muy ofendido. Pastor, no me diga eso. Jesucristo dijo ahí hipócrita. Se lo dijo a los escribas y fariseos. En una ocasión Él le dijo a ellos, ustedes son unos sepulcros blanqueados. Mira, hermano, eso está bien fuerte que le digan a uno que es un sepulcro blanqueado. ¿Qué es eso? ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Que adentro hay gusanos y pudrición. Y afuera está blanqueado. Afuera está de lo más bien, pero adentro lo que tiene es sapos y culebras. Está podrido. Estás podrido. Porque por fuera es como, yo no sé cuántos de ustedes han ido a muchas iglesias. Por ejemplo, yo experimentaba bastante esto en el ejército. Yo iba a muchas iglesias, no voy a decir qué tipo de iglesia, ¿verdad? Pero yo trabajaba por muchos años, trabajé como chaplain assistant y tenía que darle servicio a distintas comunidades etnocéntricas, ¿verdad? De diferentes culturas, ¿verdad? Y ellos iban a los cultos, usted lo veía de una forma que adoraban a Dios y todo eso, y entonces usted lo veía en su manera del diario vivir, y usted veía completamente lo opuesto. Y eso es lo que llama Jesucristo, usted es un sepulcro blanqueado, tú sabes, que por fuera está los domingos chichichija, pero entonces usted conoce a esa misma persona allá en el mall, o lo ve en un lugar y usted dice, Dios mío, pero esa persona no parece como la persona que va a la iglesia los domingos. A eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Este es Jesucristo. Entonces, los capítulos 24 y 25, en los que tenemos de nuevo instrucciones para las personas. En el capítulo 24 y el capítulo 25, Jesucristo tiene instrucciones para las personas. Y es lo que llamamos el discurso ¿de qué? ¿Qué usted puede ver el 24 y 25? ¿Qué dice ahí? La venida del Hijo del Hombre, destrucción del templo, señales antes del fin. Es todas las cosas que Él va a hacer antes de que Él venga. Él revela cómo se va a desarrollar la historia mundial, lo que sucederá en los años entre medias, qué fuerzas quedarán en libertad sobre la tierra, como las fuerzas de las tinieblas van a coger al pueblo de Dios y lo van a someter a prueba, como moviéndolo hasta sus fundamentos, declarando que solamente podrán soportar si aprende a contar con el fortalecimiento del Espíritu Santo. En otras palabras, Jesucristo en esos capítulos de 24 y 25 le va a decir, ustedes pueden lograr y hacer todas las cosas que yo deseo hacer con el pueblo de Israel, pero si ustedes siguen los mandamientos que yo estoy haciendo aquí en la tierra. Acuérdense que fue solamente 3 añitos. Jesucristo estuvo aquí en la tierra 33 años. 30 años Él estuvo aprendiendo. 30 años aprendiendo y 3 predicando y ministrando. Y la gente hoy en día, miren, de toda la gente que empezaron, ¿verdad? La universidad, ¿verdad? Aquí que hace. Falta mucha gente. Mucha gente se están quedando, ¿verdad? Se bajaron en la parada, ¿verdad? Y ustedes siguen en el trencito. Porque ustedes quieren llegar hasta donde ustedes se tienen que bajar, que es cuando termine todas sus clases, porque ahí va a recibir su grado asociado en el nombre del Señor y van a tener, ¿verdad?, su grado en el nombre del Señor. Pero hay gente, ¿verdad?, que quiere las cosas todo como que yo quiero todo el conocimiento y lo quiero ahora. Como ese anuncio que usted escucha que dice, I want my money, I want it now. ¿Verdad? Se ríe hermana Zaida. Sí, entonces vamos a seguir y vamos a llegar a la última sección donde encontramos la traición, el juicio del Señor
la agonía, la crucifixión y la resurrección cuando nuestro Señor en el ministerio de la oscuridad se introduce en la oscuridad de la muerte. Como dije anteriormente, agonía, crucifixión y resurrección. A nadie le gusta pasar problemas, hermano. A nadie le gusta pasar por dificultades. Dice la palabra de Dios que Jesucristo sudó hasta gotas de sangre mientras estaba orando. Entonces, allí solo y olvidado de sus amigos, tuvo una lucha a muerte con los poderes de las tinieblas. En el misterio de la cruz se apoderó de las fuerzas que han dominado al espíritu humano y las destruyó allí. Eso es bien importante. Cuando Jesucristo, ¿verdad? Cuando Jesucristo está en la cruz del Calvario, todo lo que había dominado, ¿verdad?, al espíritu humano, ¿verdad?, a todo el ser humano desde que Adán llegó al mundo, Jesucristo ya estaba en la cruz del Calvario y eso se iba a acabar ahí. ¿Se acuerdan que cuando Dios constituyó a Adán y Eva y le dijo, ustedes no van a poder, ¿verdad?, le dijo al hombre, tú vas a estar trabajando toda la vida y tú vas a parir? ¿Se acuerdan de eso? Que Dios le dijo al hombre, tú vas a trabajar toda la vida y la mujer va a tener hijos y va a cuidar de ellos. Y entonces en Génesis 3:15 que dice y tú vas a pisar la serpiente y todo eso. Se está anunciando la venida de Jesucristo desde el principio de la humanidad, desde que el hombre pecó por haber escuchado, ¿verdad?, lo que no tenía que escuchar y tomar del fruto que no tenía que tomar. Jesucristo está en la cruz del Calvario. Hay una batalla en los cielos porque recuérdese que Él pasó la prueba para ser el rey. Ok, su cuerpo humano, Él vino como cada uno de nosotros, como humano. Se conecta con el Padre cuando se abrieron los cielos, cuando Él bautizado, ¿verdad? Se abrieron los cielos y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ok. Está en la cruz del Calvario, ya los demonios y todo el mundo, ok, matamos al Hijo de Dios, pero todavía no se acaba la batalla, es espiritual. Entonces cuando Él muere, ¿se acuerdan que Él le había dicho a todo el mundo que Él iba a restaurar el templo en 3 días? Y la gente que le escuchaba decía, ¿cómo tú vas a restaurar eso? Si toda esta gente ha estado años trabajando en ese templo, ¿cómo tú vas a hacer eso en 3 días? Y ese se refería a su cuerpo humano. Y exactamente dice la palabra que cuando murió, los cielos, ¿verdad?, dice la palabra que hubo un terremoto y el velo del templo se rasgó en 2. Y todo eso quiere decir que todo lo que había dominado al espíritu humano fue destruido allí. Así que Él derrotó todos los poderes que han actuado contra la humanidad. ¿Ok? Como diría más adelante Pablo, Él los dominó, haciendo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos y llevándolos tras de sí como un conquistador que llevaría a un gran grupo de cautivos para exponerlos ante el pueblo. Hermano, esto lo hizo Jesucristo por usted y por mí. Entonces, en la historia de la crucifixión nosotros le vemos a Jesucristo como un prisionero solitario en la presencia de Pilato, siendo sometido a juicio como cualquier hijo de barrio. Y luego lo vamos a ver en la oscuridad del jardín y de allí es llevado a ser azotado y a continuación le llevan a la cruz donde le clavan hasta la muerte. Yo no sé cuántos han visto, ¿verdad?, algunas películas, pero la gente dice que se clavaba aquí, pero hermano, no se puede, no, era acá. Y ellos no solamente le ponían clavos, sino que lo amarraban también para que no se fuese, ¿verdad?, a caer, no se fuese a soltar. ¿Ok? Y esa muerte era una muerte muy macabra, ¿verdad? Es como decir hoy en día la silla eléctrica, que ya casi eso no se practica. Entonces, dice que la agonía y lo abrumador de las terribles próximas 6 horas, Él tuvo 6 horas, hermano. 6 horas. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy a veces en mi casa descalzo
Y simplemente, sinceramente, simplemente voy caminando y me tropiezo con una mesa y le doy con el dedo gordo de mi pie Ay, sí, sí. a la nevera Uno ve estrellas. o a algo. Yo veo la gloria de Dios, hermanos. Estrellas. Y eso es solamente una dichosa uña. Y yo, ay, ¿verdad que eso es bien malo? Y eso fue un ratito que no pasaron ni 15 o 20 segundos, lo más. Yo creo que no pasan ni 20 y pico de segundos. Yo estoy hablando de 6 horas. Yo ahora mismo estoy dando esta clase aquí, se supone que esté lista en 1 hora. Imagínense 6 horas usted padeciendo y no cualquier sufrimiento. 6 horas usted luchando con la fuerza de las tinieblas. Y Jesucristo las venció. De mi pueblo hay un hombre, hay un doctor, ¿verdad? Que qué pena que vamos a ver si algún día lo podemos traer, porque él presenta, ¿verdad? Con todo científico. Él es un doctor de profesión, y él presenta como todos los episodios que pasó Jesucristo en la vida como un ser humano cualquiera. Él, por ejemplo, dice que Jesucristo pasó hemorragias internas, al pasar todo eso. Y muchas cosas que le pasaron en su cuerpo, y él te lo presenta, ¿verdad? Científicamente, como un médico lo presentaría, todas las cosas que Jesucristo pasó. Por eso es que dice la palabra de Dios en Isaías que por sus llagas nosotros somos ¿qué? Curados. Curados, hermano. Jesucristo vino a la tierra para que usted sea sano. Por eso es que yo no puedo entender que haya gente en la iglesia, ¿verdad? Que están endemoniados. Jesucristo venció la muerte y Jesucristo venció los demonios. Y Jesucristo no estaba, ¿verdad? Cuando estaba con los demonios, en el nombre de mi papá, yo te declaro libre. Jesucristo simplemente dice la Biblia que él decía la palabra y da así. Si usted ve ministros grandes de Dios, por ejemplo, el hermano G.G. Abley, gente que han impactado a las grandes multitudes, ¿verdad? Ellos no pierden el tiempo entrevistando a los demonios ni nada, es simplemente dar la palabra y te tranquiliza. Y ya. Entonces, en la agonía y en el abrumador de las tinieblas estuvo 6 horas. Tuvo que luchar por la fuerza de las tinieblas y la venció. Por lo tanto, la única corona que llevó como rey terrenal fue una corona de espinos. Una corona de espinos, y el único trono que ocupó fue la cruz sangrienta. La única corona que tuvo fue una corona de espinos. Por ahí allá arriba hay una corona, ¿verdad? Y créame, hermano, que eso... En las Filipinas hay gente que siempre en este momento hay gente que, ¿verdad? Que hacen todo esto lamentablemente, ¿verdad? Y el único cetro que jamás tuvo en su mano fue una caña cascada, dice la palabra de Dios. Pero a esto le sigue la resurrección, mediante la cual pudo atravesar y llegar hasta el ámbito del espíritu humano. El gran mensaje del Evangelio de Mateo es que Dios no se encuentra en un trono en alguna parte en el espacio. En otras palabras, Mateo le está diciendo a la gente, a esa gente que son agnósticas, que Jesucristo o el trono de Dios no se encuentra en una parte en el espacio, ¿ok? Que no está esperando en una sala de juicio lejana para juzgarnos. La gente que piensa que hay un purgatorio, eso se le cae, hermano, ¿ok? Sino que está dispuesto y deseoso de entrar en el centro del corazón, hambriento y sediento de la persona, con el fin de concedernos las bendiciones de su propia vida y de su propio carácter. Así que cuando el rey ocupa el trono en una vida, acuérdense, el tema de Mateo es cuando Jesucristo ocupa el trono. Recuerda que lo dije al principio de la clase. Está presente el reino de Dios, y este es el mensaje de Mateo, que dice: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Ok, ese es el mensaje de Mateo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién decía esto mucho cuando estaba en la tierra? Juan el Bautista. Exactamente, Juan el Bautista. ¿Qué quedaba Juan el Bautista de Jesús?
Primo, eso está tremendo, yes. Por eso el cielo no significa algún lugar en el espacio, sino el reino de todo lo invisible, donde Dios reina en espíritu. El reino está cerca en la presentación del rey. Y la gran interrogante que yo le voy a hacer a ustedes, ¿verdad? Where in Matthew is this at? ¿En qué capítulo tú estás hablando ahora? Ese Is es, talking about the class? ese es del todo el libro de Mateo. Pero no dice dónde lo dice específicamente. ¿Qué parte? El de todo, que él no está sentado en the sky. No, ese es el, Spirit. sí, eso es tú leyendo el, Okay. sí, la temática del libro. Okay. Ujú. Entonces, la gran interrogante a la que Mateo exige una respuesta, en otras palabras, cuando usted lee el libro de Mateo, él te pregunta, y usted puede escribirle esto porque esto es bien, bien interesante. Mateo le está preguntando, en otras palabras, ¿es Jesucristo rey de su vida? Puede escribirlo por ahí. ¿Es Jesucristo rey de tu vida? ¿Le has recibido como salvador del cuerpo o salvador del alma? ¿Le has recibido solo como salvador del cuerpo o salvador del alma? Entonces todavía no es rey. Entonces la pregunta que Mateo nos hace es, ¿se ha convertido él en rey? Esta es la pregunta que nos hace. ¿Se ha convertido él en rey? ¿Ha podido introducirse en tu espíritu? ¿Ha dominado tu corazón? Y esto es bien importante, esta pregunta. ¿Se ha apoderado de tu adoración como persona individual? ¿Se ha apoderado de tu adoración como persona individual, y luego de tal manera que sea para ti la persona más importante de todo el universo? Recuérdese que Jesucristo no comparte su gloria con nadie. Y entonces hay gente que el trabajo de ellos es más importante que ellos, el carro es más importante que ellos, el dinero que tienen es más importante que ellos. Si usted adora cualquiera de esas cosas que yo he nombrado, esas cosas son más importantes que Dios en su vida. Recuerde que Jesucristo dijo, donde esté tu tesoro, ahí va a estar ¿qué? Tu corazón. Si tu corazón está en la riqueza, ese es tu Dios. No es Jesucristo. Si tu corazón está en hacer dinero y hacerte millonario, ese es tu Dios. Usted me perdona, ¿verdad?, que le diga esto, pero tan feo como tan franco, hermano. Tenemos que ser Jesucristo. Él no quiere compartir su gloria con nadie. Dios quiere que usted le dé total adoración a Él. Hay gente que ponen a sus hijos primero que Dios. Hay personas que ponen sus esposos primero que Dios. Hay gente que pone una laptop primero que Dios. Hay gente que pone su iPhone primero que Dios. Hay gente que pone sus redes sociales primero que Dios. Yo le digo a toda la gente, ¿verdad?, que lo está viendo, si todas estas cosas materiales que son insignificantes, son temporeras, son pasajeras, le está dando más importancia que Dios haga un análisis de su vida, ¿verdad?, y vuélvase a Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y Dios desea, ¿verdad?, que usted sea, que usted le adore completamente y usted se entregue completamente a Él. Amén. Así que ya concluimos. Esta es la clase de hoy. Sean bendecidos hermanos. Así que la próxima clase estaremos estudiando el libro de Marcos. Así que yo les recomiendo, ¿verdad?, que usted lea el libro de Mateo. Si tiene la oportunidad, esta semana lean el libro de Mateo. Para la próxima semana vamos a estar discutiendo el libro de Marcos. Amén. Muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias, hermano.